Hoy los venezolanos no están pensando en un buen presidente, sino están pensando en un vengador, en algo que venga a repararnos de los daños que nos han ocasionado, según muchos venezolanos, los errores cometidos por los partidos políticos y los tremendos desaciertos de este gobierno, sin darnos cuenta que cualquier política que esté presidida por la venganza tiene que llevar necesariamente a un gran desastre a la nación. Esa es la grave circunstancia que estamos hoy viviendo, mi querido amigo. En el año de 1998, Carlos Andrés Pérez está atravesando un momento difícil. Ya había pagado 2 años y 4 meses de condena, pero ahora otro juicio lo obliga a tener casa por cárcel. Estas imágenes las grabamos en aquellos días, cuando Pérez buscaba ser electo senador y Chávez la presidencia. Es un material inédito, grabado en esos tiempos determinantes para la democracia venezolana. Cuando usted quiera, presidente. Bueno, parece que está saliendo Clinton ya de su lío, ¿no? ¿Ah? Ellos dicen eso, y que hoy, que bueno, que se dedique Ay, carajo. a gobernar. Carlos Andrés, a raíz del juicio y de la primera condena por el caso de la partida secreta, primero estuvo en el Junquito y del Junquito lo mandaron a su casa de familiar en La Humada. En La Humada vivía con doña Blanca, sus hijas, Sonia, Carolina, Marta, Thaís, Carlos Manuel. Ahí es donde él cumple su primera casa por cárcel. En el año 96 cumple su sentencia, queda libre. Bueno, una vez que sale libre, nos fuimos, estuvimos en el Táchira, fue un recibimiento hermoso. Cuando estábamos entrando a San Cristóbal, lo estaban esperando en caballo. Subieron toda esa colina hacia San Cristóbal en caballo. Fuimos a La Grita, a Táriba, y en cada pueblo sonaron las campanas, las iglesias, recibiéndolos. Y él entonces, en esos años, él se separa finalmente de la primera dama, Blanquita de Pérez, y va a vivir en un apartamento de unos amigos en La Castellana. Él le comenta a mi mamá en un almuerzo, me acuerdo clarito, donde le dice: Blanca, por cierto, estoy buscando un apartamento en Caracas porque esto verdaderamente es el fin del mundo, esto está muy lejos de todo, yo necesito, porque yo me voy a incorporar a toda la política, quiero estar en todo y desde aquí no puedo. En realidad, en la casa, para mis hermanas, para mi mamá, en el momento que él se va, pues es bastante doloroso. Se pone pues muy álgida la situación familiar. Y él me decía que para él era muy fuerte, pero que bueno, que todas las cosas se superaban y familia es para siempre. Y con un grupo de amigos, él organiza el Partido Apertura.
La idea de Carlos Andrés era seguir promoviendo su legado político, su programa de reformas que él pensaba que necesitaba Venezuela y defenderlo en un contexto muy adverso. Pero es indudable que yo soy víctima de un ensañamiento que no tiene parangón en una historia tan accidentada y tan plagada de odios como es la historia venezolana. Ya para la elección de 1998 se reactiva un juicio que se había considerado aplicársele a él en el 93, que era el de las cuentas mancomunadas. Ese es un juicio que aparentemente no tenía mucho peso, razón por la cual no se hizo uso de él en el 93 para sacarlo de la presidencia. Y en el 98, en este contexto de la campaña electoral presidencial de ese año, le reactivan nuevamente el juicio y le dictan una nueva medida de casa por cárcel. Desde luego, ellos ven claramente que yo voy a tener una participación muy destacada en la campaña electoral actual. Y entonces deciden preparar un juicio para tenerme preso precisamente en el momento en que iba a comenzar la campaña electoral. Y lo hicieron y lo lograron. En este contexto es entonces que sus amigos le proponen que él sea candidato a senador, de modo que él recupere su inmunidad parlamentaria y sus plenos derechos políticos y se pueda proteger de lo que consideraban una persecución política en su contra. Era 1998, yo tenía 24 años y estaba terminando la universidad y trabajaba en Cinearchivo Bolívar Films y bueno, vimos mucho interés acerca de la historia de Carlos Andrés Pérez, que estaba siendo enjuiciado por segunda vez y estaba preso, tenía casa por cárcel. Y recuerdo que la primera grabación fue en octubre de 1998, cuando se estaba mudando del edificio de La Castellana, donde vivía, a una casa en Altamira. A diferencia que estamos en un apartamento y estamos en una casa, por lo menos aquí vas a coger sol. ¿Ah? Poromoto. Yo de la justicia no espero nada, ¿no? Yo espero de las elecciones del 8 de noviembre que me saque de esta situación. ¿Estás seguro que vas a...? Seguro que voy a ganar porque eso lo quiere mi pueblo. Bueno, mucho gusto verlos. Bueno, hasta luego. Ya lo recibiré aquí cuando esté ya acomodado y hablaremos tranquilamente. Bueno, hasta luego. Disculpe el acoso. Un acoso, pero no sexual. Bueno, hasta luego. Estamos en la quinta 88, igual, vivía solo ahí, sin ningún tipo de compañía de ninguna índole, nada más nosotros, los de la custodia, el muchacho que lo atendía, el mesonero y eso. La señora Cecilia Mato no estaba en ninguna de las dos residencias, ni en el apartamento San Felipe, ni en la residencia 88, porque la señora Cecilia estaba en Nueva York, ella residía en Nueva York. Yo lo que desayuno es lo que ustedes, un plato de avena en agua, con un poco de cornflakes, y una taza de manzanilla pura. Lo demás no lo como. No, a veces me tomo un jugo de manzana. En el fondo una sola comida. Si tengo una cena por compromiso, como bien, porque no es que me falte hambre, es que lo como. Veo queso. Eso les dije yo, ¿para qué ponen queso? Yo no como nada que venga la vaca. Lo que ocurre con Carlos Andrés Pérez es que él en ese momento, él era el símbolo de todo lo que supuestamente el país quería enterrar. Entonces Carlos Andrés Pérez tenía de enemigo a Luis Alfaro Usero en su lucha por controlar Acción Democrática, y mientras Carlos Andrés Pérez estuviera en la calle siempre iba a ser una amenaza. No se nos olvide que fue el candidato ADECO más votado de la historia en las dos elecciones presidenciales en las que participó. El expresidente Rafael Caldera, que era el presidente en ejercicio, también quería sacar a Carlos Andrés Pérez de la carrera política, y la coalición chavista que se estaba armando también por distintos motivos. De modo que Carlos Andrés Pérez era incómodo para mucha gente en Venezuela en 1998. Yo trato de llenar este vacío inmenso que significa mi inmovilidad a través de la radio, de la televisión, del teléfono y de este prodigioso invento de nuestros días que es el Internet.
De manera que lo primero que hago, me levanto, hago mis ejercicios y me visto de flu como si fuera a la calle. Así estoy todos los días. Comienzo a recibir audiencias, conecto el internet. A mí me enseñó la necesidad. Yo, hasta que estuve preso, no había nunca pensado que yo podía sentarme frente a una computadora a ver el internet. No hay problema, no puede entrar. No puedo entrar, pero es que yo creo que hay alguna conexión mala del teléfono. A veces me pasa eso, pero quien conoce la conexión es Nancy. Esta casa la estoy usufructuando, pero fue negociada por 3 amigos míos, que no los menciono públicamente porque a la gente no le gusta mucho verse vinculado a esto, ¿no? Y yo la tengo en comodato. ¿Que se la regalaron, alquilada? No, la tengo en comodato. Presidente, ¿qué periódico lee usted? Porque estoy viendo todo. ¿Qué periódico lee usted? Yo leo Universal, 2001, Nacional, Quinto Día y El Globo. Cuando me dicen que hay noticias en cualquier otro periódico, lo mando a comprar también. Pero estos los tengo todos los días. Pero también ve periódicos. Ah, no, yo veo los periódicos aquí por... Sí, yo me quise meter ahora, pero es que no me sale. Yo veo aquí todos los días, sin falta, por lo menos 2 periódicos. El País de España y El Tiempo de Bogotá. ¿Usted se acuerda que duraron varios días con los vidrios rotos, con los impactos? Bueno, pero es más, Osvaldo Álvarez Paz, detenido... Arias Cárdenas. Este es el que va a acabar con esta vaina. Bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego. Se fue la llamada de aquí. El doctor Durán. Y el periodista, cuando tú me digas, lo paso, el de reporte. Está ahí. ¿Aló? Buenos días. Sí, señor. No muy tranquilo, pero estoy contento. Sí. Sí. Ah, se está descargando. Sí, ¿por qué? Hay que matarlo ya. No acepta nada. Sí, aquí estoy con periodistas, pero ven cuando quieras. No se van y vienen otros. Sí. Bueno, tal vez. Me le da un gran abrazo a Monseñor Níquer, un gran obispo. Aquí hay ahora muchas felicitaciones del cumpleaños. Feliz cumpleaños, saludos al cumpleaños, felicitaciones, feliz cumpleaños. ¿Aló? Ahí parece que está Chávez friendo en el sartén. No se oye casi, se oye una fritanga ahí a los Chávez. ¿Ah? Mire. ¿Ah? Ve usted, hasta aquí. Yo recibo un promedio de 60 emails diarios. Yo he tenido poder mucho tiempo y en diversas oportunidades. Ningún venezolano ha leído usted en la prensa ni en ningún otro medio de difusión que haya dicho que yo aproveché el poder para desquitarme, o como se dice aquí en el lenguaje criollo, pasar factura por alguna de las cosas de que se me hizo víctima. El propio caso de Rafael Caldera. Rafael Caldera, como expresidente, gozó de todas las consideraciones y de todas las atenciones que yo consideraba, y no me arrepiento de ella, que debía tener un expresidente de la República. Ok, pero yo te llamo. ¿A qué hora estás tú allá? En la noche, bueno. Yo te llamo. Un abrazo. Hasta luego. Mira, para mí ese último cumpleaños de mi papá que se celebró en Altamira, en la casa de Altamira, donde pues yo fui temprano porque no quería pues dejar de estar con mi papá. Esto fue algo como muy solos. Pero vimos cuando el movimiento, que iban en mariachi, pues no nos sentíamos en esa fiesta como yo creo que mi papá tampoco se sentía, porque no eran los mismos cumpleaños de siempre, donde él se sentía como una alegría alrededor, mucha armonía. No, ahí había como que en el fondo como un dejo de tristeza en todo. Lo sentí muy profundamente que mi papá no estaba contento, no estaba tranquilo. Teo, mi comadre, pues ella procuró, ¿verdad?, que viniera mucha gente que lo quería, pero faltaba algo, faltaban sus amigos de siempre.
Gracias, gracias. Saludos a todos los compañeros allá. Bueno, gracias. ¿Cómo dicen que Miguel Rodríguez renunció? ¿De dónde lo sacan? Es como una noticia esa tiene que ser confirmada por la persona o por una autoridad del partido del cual forma parte. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo están? Hola, compañero, ya lo había visto por allí, pero se había perdido. Mucho gusto, muchas gracias. Compañero, un placer, mucho gusto. Él es acordado de su tiempo con Michael Manley. Ah, mi querido amigo Michael Manley, caramba, qué falta nos hace. Bueno, mire, no hay nada más triste que perder el poder. Y nadie quiere tomarse la foto por A o por B. Yo podría nombrar a industriales, a capitalistas, como se dice hoy en día, y no. Los amigos eran contados con los dedos, los verdaderos amigos. Amor, mi mar de deseo. Llegaré hasta donde esté. Yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Mi querida amiga, tengo la seguridad de que voy a ser electo senador, porque esta seguridad no me la da una autosuficiencia mía, ni tampoco la soberbia, sino porque las consultas que hago permanentemente, tanto en el Táchira como en Bolívar, me dicen que la opinión pública está definitivamente ganada por la idea de que la única manera de que yo obtenga la libertad de esta absurda y ensañada persecución es mediante el voto de los venezolanos. De manera que sí voy a ser senador. Vamos a hacer otro intento de entrar. Ahí tengo yo Navigator otra vez. Vamos a ver. Nosotros entrevistamos a Carlos Andrés una decena de veces, primero en su casa de Altamira, fuimos varias veces, y luego en San Cristóbal, en el Táchira, cuando estaba en pleno proceso electoral. Aquí dentro del país ya. La página editorial del país, que es una página formidable. Para verlo de Pinochet tenemos que ver España, pero déjenme ver este editorial que pasa en Sudáfrica. 3.500 páginas y 5 volúmenes tiene el resultado de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que se hizo en Sudáfrica, los crímenes cometidos por el apartheid. Es una vaina espantosa. Recomiendan que no se promulgue amnistía, que sean llevados a los tribunales todos los responsables de violaciones de derechos humanos. Y son legiones, esto va a ser un desastre. Eso nos hace pensar directamente en el problema de Pinochet. Exacto. Y esto lo dicen aquí, que esta Comisión de la Verdad nació por lo de Pinochet y que en Chile está pasando lo mismo. Que a pesar de que quisieron el ciervo rojo, cuántas no han podido. Buenos días, presidente. Hola, el fiscal de la Audiencia Nacional reitera que no hay delito de genocidio en la dictadura de Argentina y Chile. Este es un troglodita, el fiscal del gobierno español, favorece a Pinochet. Entonces dice aquí que no hay delito de genocidio en la dictadura de Argentina y Chile. Pinochet trasladó a una clínica que atiende a estrellas del rock. España competente contra la dictadura del Cono Sur. Ahí tengo para hacer videoconferencias. Esta es una cosa para que se vea mi imagen donde yo estoy. ¿Aló? Sí, a la orden.
Hola, Eladio, ¿cómo estás? Qué gusto de oírte. ¿Dónde estás? ¿En Trujillo o en el Táchira? Ah, estás en Valera, ajá. Ajá. Ajá, ajá. Bueno, yo estoy en San Cristóbal el sábado a las 2 de la tarde. Llego yo a San Cristóbal, sí. De acuerdo, sí, yo voy a convocar inmediatamente después una rueda de prensa a la casa donde voy a llegar. El TCJ le da permiso al presidente Pérez para trasladarse al estado Táchira para hacer campaña por la senaduría por el partido Apertura. El viaje al Táchira fue en noviembre para las elecciones legislativas, cuando Carlos Andrés se estaba lanzando como senador, y fuimos solo 3 personas. Carlos, no fuiste, el director no fue porque, bueno, tenía compromisos y me mandó a mí a hacerle una entrevista y, por supuesto, a cubrir todo lo que estaba ocurriendo en relación a su candidatura. ¿Por quién va a votar usted como senador del estado Táchira? Por Osorio. ¿Votaría usted o sería alguna posibilidad para usted votar por Carlos Andrés Pérez? No. Bueno, en lo que yo sé, realmente él a mí no me da buena imagen, confianza para el país no me da. Yo votaría por Carlos Andrés. Creo que es el más justo que veo de todos los diputados, de senadores, perdón. Es Carlos Andrés. ¿Por qué? Bueno, porque vemos la perspectiva de que nos puede dar el apoyo al Táchira. No, nunca. ¿Por qué? Sinceramente esa es una persona pues, que no tiene capacidad y nunca demostró capacidad durante su gobierno. O sea, se pegaron con el pobre Gocha. Puro jadeco, puro copiando todo el tiempo, entonces vamos a buscar otra cosa diferente. Por Carlos Andrés Pérez. Bueno, me parece que ha sido una de las personas que más daño le ha hecho al país. Creo que lo más notable de la figura de Carlos Andrés Pérez es su ambivalencia, en el sentido de que encarna por una parte al líder carismático, al líder de masas, encarna además también una idea de gobierno, de cómo gobernar y de qué es lo que un gobierno democrático persigue, y al mismo tiempo encarna también el lado oscuro de la corrupción, de los excesos, reúne estos dos lados, ¿no? Un lado luminoso y un lado oscuro. Si no votamos, no podemos contribuir a resolver los problemas del país. A todos los venezolanos nos incumbe saber quiénes son las autoridades que van a guiar nuestra vida pública. El día de las elecciones legislativas fuimos a grabarlo al centro de votación en San Cristóbal, donde a él le correspondía votar, pues ahí pudo salir obviamente, y pues el ambiente era festivo, digamos, fue bien acogido en su estado. Es un honor tenerlo votando en esta mesa. Entregando la ciudadanía en la mesa número 5 de la Escuela Base San Pablo, en este momento el expresidente de la República, Carlos Andrés Pérez. Bueno, Carlos, un poquito. Cero, 5, 5, 1, 8. Eran unas boletas grandísimas que parecían una sábana y yo tuve que indicarle a dónde era la cosa. Pues. Uno de los problemas que tenía de ser presidente que no usaba los lentes, no le usaba. Bueno. A mí me dieron carta blanca y de pronto pues conocimos a este cocinero que tenía 30 años con Carlos Andrés, que no estaba con su uniforme de chef, pero estaba allí en la cocina preparándole el almuerzo. ¿Y cuál es la comida favorita del presidente? Bueno, esa. El pollo y el pescado. Mondongo, pollo al horno, pollo guisado. Esa es su comida favorita de él. ¿Carne roja? Carne roja no come. Come una vez al año. Así cuando lo invita, que no le gusta pagar. Pero por lo demás, sí, pues no paga comida.
Y bueno, era una manera de conocer a Carlos Andrés también, a través de su alimentación. No come pan, no come queso, no toma fresco, no toma café, no toma leche. ¿Sí? Su manzanilla que no le falla. Eso no le falla a él. Si él come y no te da esa manzanilla, bueno, corre todo el mundo. Su bebida favorita de él, que usted me hizo la pregunta, es su dip. 15 años. 15 años, sí. No le gusta cuando le ponen un whiskycito ese medio chimbito, él ve, pero me están poniendo un whisky chimbo. Eso son pequeñeces. ¿Qué más? ¿Cuándo estará libre Carlos Andrés? Yo creo que ya estoy libre. ¿Aló? Sí, señor, a la orden. El mismo que viste y calza. Ajá. Bueno, tiene que entender que debo sentirme de una manera espléndida, generosa, a mi requerimiento para que se me hiciese senador. Desde luego que para mí la nostalgia que siento es inmensa por el final de Acción Democrática, pero eso es culpa de ella misma, porque un partido político tiene la posibilidad siempre de ir superando etapas y épocas, si sabe constantemente renovarse internamente. Y esto fue lo que no supimos hacer en los partidos nacionales que fundaron la democracia, y esto ha llevado a su autodestrucción, porque esto es lo que estamos viviendo en estos momentos. Fue probablemente una de las noticias políticas más interesantes del momento, porque además fue el primer caso en la historia de un expresidente que llegó al Senado no por el privilegio que daba la Constitución del 61, sino por votación popular. Que acredita al ciudadano Carlos Andrés Pérez Rodríguez como senador del Estado Táchira, electo en las elecciones regionales de senadores, diputados al Congreso de la República, celebradas el 8 de noviembre de 1998. Aquí muchos venezolanos, no sé por qué procedimiento racional, pensaban que Chávez no se iba a manifestar en estas elecciones y que el chavismo esperara las elecciones de diciembre. No, si el fenómeno existía, se iba a pronunciar en las elecciones del 8 de noviembre como pasó. De manera pues que ese triunfo es muy posible ahora. Ese triunfo nos preocupa, nos angustia, parece que nos ofrece es aprovecharse del voto de los venezolanos para montarnos una nueva dictadura. Cuidado, déjeme entrar yo. Ahora vamos a entrar. ¿Por qué cree usted que existe una matriz de opinión que lo vincula usted con la corrupción? ¿Por qué tipo de razones existe esa matriz? Porque existe. Eso existe para todos los políticos venezolanos. Nosotros, desgraciadamente en la vida política, los partidos han actuado imputándose unos a otros las peores pillerías. Y entonces no es una lucha por quién es el mejor, sino por quién es el menos malo.
Esa es la tragedia de la forma como el político venezolano ha enfocado la política. Y luego, desde luego, hay un hecho muy importante, que es la envidia, ¿no? Los triunfos míos eran insoportables para mucha gente y como no me podían acusar de ninguna otra cosa, lo más fácil en Venezuela era acusar de enriquecido con los dineros del país. Pero no hay un solo hecho en mi vida, no hay una sola actividad en mi vida que me haya mostrado a mí nunca como un hombre rico. En 1998 no solamente hubo dos candidaturas, sino que eran dos candidaturas inéditas, extrañas, y apostaron además a consolidar figuras de caudillo, figuras de hombre voluntarioso. Pero hoy día, usted lo lee en las encuestas, el 90% de los venezolanos no quiere saber de ningún partido político tradicional. Y aquí los que están teniendo importancia en las encuestas son los candidatos independientes. Y es que son dos candidatos sin apoyo de ningún partido nacional. Faltando 4 días para las elecciones, ¿quién cree que va a ganar la presidencia? Y si me puede decir por qué margen. Este es un tema muy controversial y que me ha provocado muchos sinsabores. Hay muchos amigos míos que me dicen, Carlos Andrés, ¿y cómo es posible que usted esté apoyando a Chávez? Si Chávez lo quiso asesinar a usted. Señores, yo he dicho que la peor tragedia que le va a ocurrir a Venezuela es que por una inconsciencia inverosímil de nuestro pueblo se haya caído en esta ceguera insólita para pensar que un hombre como Chávez pueda ser presidente de la República, pero que desgraciadamente era un hecho evidente que no le debíamos ocultar a los venezolanos para que nos preparáramos frente a él, que Chávez va a ser el gran triunfador de las elecciones del 6 de diciembre. Fue uno de los que mejor vio los peligros que se cernían ya directamente sobre la democracia tal como la habíamos conocido nosotros. Eso es importante. Él veía claramente que lo que se iba a oponer a la democracia construida desde 1958 no era más democracia, no era otro tipo de democracia, sino que iba a estar asociado directamente a la voluntad del caudillo. El día 6 de diciembre, el día de las votaciones, centro de votación de toda su vida, el presidente en Prado del Este, es el Instituto Escuela. Allí, cuando nos bajamos del carro, empezaron a chiflarlo. Más que todo, una organización de clase alta, ver ese tipo de reacción hacia un presidente y vecino de Prado del Este. Que yo le pido a todos los venezolanos que vengan acompañados de su conciencia, a votar conscientemente para que Venezuela tome un camino en medio de tantos problemas que hoy tenemos. Para las elecciones presidenciales lo fuimos a grabar a Prados del Este, a su centro de votación, y ahí sí recuerdo que hubo una pita, o sea, la gente estaba incómoda con su presencia ese día en el centro electoral.
Bueno, hasta luego, hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Y bueno, y a la salida fue peor. La chiflada, todas estas cuestiones. Que él lo comentó y dijo, caramba, ¿cómo la gente cambia? En el caso de que Chávez gane las elecciones, si las elecciones son reputadas como que fueron correctas, nosotros estamos obligados, como demócratas, a respetar el resultado electoral. Porque la democracia tiene una virtud que a veces es un grave defecto, que admite en su seno hasta quienes pretenden destruirla. Ahora, ya conocidos los resultados, lo que nos queda es esperar que la sensatez y el buen juicio prive tanto en el ganador como en el perdedor. Estamos esperando para dentro de poco rato una rueda de prensa del candidato electo, señor Hugo Chávez, en la cual confiamos que se nos dé un mensaje claro y terminante de que se respetará la legalidad democrática y de que se buscarán acuerdos posibles con los sectores de la oposición para emprender esta nueva etapa que se inicia hoy en Venezuela. Porque la verdad, como lo hemos hablado en otras oportunidades, ha terminado un ciclo de vida de nuestro país. Hemos entrado en uno nuevo. Se ha escogido como el guía o emprendedor de este nuevo ciclo al señor Hugo Chávez. Eso no, eso sería una estupidez de su parte, porque convertir lo que fue un error suyo en una fecha patria sería un problema muy grave para Venezuela. Bueno, gracias, hasta luego. Bueno, fíjate, hay cosas que dijo Radionet muy buenas y otras malas. Que va a proponer que se declare el 4 de febrero como el Día de la Dignidad Venezolana. ¿Lo dijo? Sí. Pensé que no ha colocado eso tampoco. No, pero que se lo acaba de decir, es una declaración que le dio a Radionet. Bueno, es que por eso mismo es que hay caer en una serie de contradicciones, que es lo que tenemos que aclarar. De manera pues que el campo internacional le es completamente adverso a una dictadura en Venezuela. Pero el problema está en otro, que en Venezuela, en América Latina, hace ya unos tiempos que está tratando de perfilarse un nuevo autoritarismo, donde los militares aparecen encubiertos por figuras civiles y muchas veces protegidas por el voto popular. Lo grabamos después de que sale electo senador, lo acompañamos al Congreso. Presidente, ¿cómo está? Bien, ¿cómo le va? Bueno, vamos a la mercantil. No estaba porque cerraron la entrada de este lado, tenemos la lateral abierta, pero yo lo quise que nos metiéramos a vuelta, ya estamos en la hora. Cuando él va a ser juramentado el 23 de enero en el antiguo Congreso Nacional, hay una tumulta de gente en la esquina de La Ceiba, hoy en día la popular esquina Caliente. Para todos ustedes, porque estamos en todo el país a través de la radio. Senador Carlos Andrés Pérez, muy buenos días. Y sus impresiones sobre estas deliberaciones, no solamente de la directiva, sino sobre la perspectiva en general que recae sobre este nuevo Congreso, senador. Bueno, sencillamente yo espero que la instalación no tenga inconvenientes y que pueda comenzar hoy, 23 de enero, el trabajo del Congreso. Presidente, se ha hablado mucho sobre la larga o corta vida que podría tener este Congreso, que lo recibe nuevamente usted. Usted es una de las grandes noticias hoy aquí, por favor, su opinión. Debe durar
los 5 años del periodo constitucional, a no ser que la Constitución que elabore la Asamblea Constituyente ordene su terminación anterior. De dinamita explotada, sino por los mayores alcances de justicia social, de bienestar colectivo, de honestidad y moral en la gestión pública venezolana. Para que ese cambio pueda tener... De acuerdo a la Gaceta Electoral de la República de Venezuela, por favor a los senadores indicar a su presencia. Luis Miquilena, William Pizarra, Carlos Andrés Pérez, Estado Trujillo, Lewis Pérez. De acuerdo con todos los que acompañamos al comandante Chávez en que el Congreso debe ser disuelto. Estamos decidiendo también que la Asamblea Constituyente que vamos a elegir en los próximos meses va a ser el instrumento del pueblo para disolver este Congreso. Todos estamos de acuerdo en esa posición. Juran ustedes sostener y defender la Constitución y leyes de la República, así como cumplir fielmente sus deberes. Si así lo hiciere, que Dios y la patria os lo premien, y si no, que os lo demanden. Declaro solemnemente instalada la Cámara del Senado del Congreso de la República de Venezuela. ¿Qué vueltas da la vida, presidente? Usted fue presidente y el hombre que hoy fue presidente atentó contra su gobierno y usted lo puso preso y hoy las cosas cambian. ¿Cuál es su planteamiento? La democracia da lugar a las situaciones más inverosímiles. Y no quisiera opinar puntualmente sobre lo que usted me ha dicho por respeto a quien hoy es presidente electo de Venezuela. ¿Usted respeta a la presidencia? Desde luego que sí. ¿Aló? ¿Sí? Fue la instalación, probablemente la instalación del Congreso con más tensión que ha habido en Venezuela desde el asalto al Congreso por parte de los Monagas en 1848. Eso empezó en 23 de enero de 1999 y Carlos Andrés Pérez estuvo en el ojo del huracán justamente ese día y en los meses siguientes. Cuando estemos con los carros ahí, salimos. Cuando yo tenga los carros ahí, salimos. Yo me tuve que apoyar con el coronel Landi, que era el comandante de la Policía Metropolitana, y un grupo de policías metropolitanos para poder sacar al presidente por la puerta norte, o sea, donde está el salón elíptico. Por toda la puerta. Por toda la puerta de la gente.
un hecho preparado, no fue una circunstancia de una gente que va al Congreso y no, una gente preparada que iba para vituperar al Congreso, para insultar a los congresantes que no querían dejar salir a los diputados y a los senadores, los maltrataban a la salida, etcétera, etcétera. A los diputados y senadores de Acción Democrática y de CUPEI, casi todos tuvieron que salir en carros blindados de la Guardia Nacional, porque la gente los maltrataba al salir. De manera pues que hay una amenaza latente sobre la vigencia del Congreso Nacional. Y como ya sabemos, el único poder que desaparece en una dictadura es el poder legislativo. ¿Cómo gozan los policías tocando sus sirenas? Imagínese usted un hombre que ha tenido tanto poder en Venezuela, cuánta gente lo ha visitado y con cuánta gente ha tenido relación. Pero eso varía de acuerdo con la situación de uno viva. Cuando yo caí en esta adversidad que me ha perseguido con tanta hazaña, pues disminuyó mucho la gente que me visita, la gente que me expresa su amistad. Y en algunos casos es sorprendente cómo gente muy vinculada a mí se sintió sin ton ni son, absolutamente desvinculada en todo sentido de mí y de quienes no ha recibido ni siquiera una llamada por teléfono. Pero eso no ha cambiado mi manera de ser, ni mi carácter, ni mi sentido de la amistad, sino sencillamente me ha dado un conocimiento más profundo de lo que es la condición humana. Sin ser un reclamo amargo, es sin embargo una constatación casi objetiva de que está solo en el mundo, de que sus amigos lo han abandonado, lo que cual parecía increíble a la luz de todos los amigos que había tenido, ¿no? Es decir, de cómo su figura había sido tan requerida. ¿Jura usted cumplir fielmente los deberes inherentes al cargo de presidente constitucional de Venezuela y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República? Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir. Ese día de la instalación, en primer lugar, no prestó el juramento conforme lo manda la ley, porque el juramento es un acto formal, pero muy solemne. En Venezuela hay una ley de juramentos que incluso indica lo que se le pregunta al juramentado y lo que tiene que responder el juramentado. Y este es un requisito sine qua non para poder asumir un cargo. De manera que, sin lugar a dudas, si fuéramos a hablar en estricto senso, el presidente de la República no se juramentó, y esto ha podido ser hasta reclamado desde el punto de vista jurídico, pero bueno, eso se aceptó y así pasó. El juramento fue incluso, adquirió características de ofensa a la propia República cuando habló de que juraba sobre una moribunda Constitución. Desde luego que ese término no se le puede aplicar en ninguna parte del mundo a una Constitución. Una Constitución es vigente o no es vigente. Y esa Constitución vive con toda su fuerza hasta el día en que la reemplace otra Constitución. Yo estaba sentado en un puesto de primera fila en el Congreso. Afortunadamente se habían retirado las curules y estaban sillas que se podían mover. Cuando yo veo que el presidente Chávez viene saliendo y que va saludando a los diputados y senadores que están a su paso, yo discretamente me fui retirando y me puse en segunda fila detrás de no recuerdo qué congresante, para evitarme yo la dificultad de saludarlo y evitarle a él también la presunta dificultad para hacerlo. Pero él, cuando llegó ahí, dio la vuelta y me dio la mano. Al otro presidente, inclusive al presidente Carlos Andrés Pérez, le ha dado la mano ahorita en un saludo al presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, igual que detrás de está el comandante Arias Cárdenas, gobernador del Zulia. Y yo desde luego le estreché la mano, pero sin cruzar una palabra. Sabemos que usted
pidió una reunión con Chávez. ¿Eso va, no va? Sí, yo pedí la entrevista, no le puse fecha ni me la han dado, porque yo creo que ya no estamos frente a supuestos, estamos frente a hechos concretos. Ya lo que pasó, pasó. Y entonces nosotros tenemos que apostar a la democracia o apostar a la dictadura. Yo creo que nosotros tenemos que apostar a la democracia. En ese sentido era muy difícil que la intuición que tenía Carlos Andrés Pérez sobre cómo se iba a ejercer realmente el poder en Venezuela, él pudiera ponerle otro nombre que dictadura, pero iba a ser otra cosa, sin duda. Iba a ser otra cosa porque esto es, digamos, lo que empieza a ocurrir después es una deconstrucción, una destrucción del sistema democrático, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de las prácticas reales del poder. Hay un debate sobre la democracia. Hay un juicio político contra la democracia venezolana. Y Carlos Andrés Pérez toma la palabra en un momento en el cual todo el mundo en Venezuela da la impresión, la opinión pública, la población en general, estaba condenando los 40 años de democracia. Bueno, Carlos Andrés Pérez toma la palabra y él sale a defender no solamente su gobierno, sino a la hora de todos los gobiernos de los 40 años. Señor presidente, señor vicepresidente del Congreso de la República, señores diputados, señores senadores, este debate lo he seguido con expectante interés, porque como aquí lo han señalado muchos colegas, este es un debate histórico. Aquí no se está discutiendo en el fondo sobre un decreto ejecutivo. Aquí se está discutiendo ni más ni menos que sobre la democracia y su vigencia. ¿Está leyendo algún libro Sí, actualmente? yo siempre, eso ha sido afortunadamente un buen vicio en mi vida. Siempre tengo lectura. Actualmente he leído mucha biografía y he leído libros que de otra manera no hubiera leído. Cuando estuve yo preso, en tiempo de Pérez Jiménez, tuve la hazaña de leerme La historia de la humanidad de Loren, libro interminable. Ahora me he leído un libro de un inglés extraordinario, una biografía de Franco, que es uno de los personajes más crueles y bárbaros con que he tropezado. Me he leído una biografía de Trujillo para completar pues este dúo de dictadores sanguinarios en América y en Europa. He leído la biografía de Thatcher, que es muy interesante, ¿no? Es decir, yo siempre tengo dos libros abiertos. También leo novela. La novela es un género que distrae. Yo creo, estoy seguro que lo comparten todos los que hemos participado en estos 40 años de democracia, que son muchos los errores que se han cometido, que son muchas las equivocaciones y que en verdad, en algunas veces, se cometieron y se realizaron actos fuera de la ley, fuera de la Constitución, pero al mismo tiempo que nadie pueda decir que los gobiernos democráticos hayan alcahueteado, hayan aceptado esos sucesos. Duermo muy poco, porque yo he dicho entre chanzas y veras que la vida es muy corta, que si uno tiene el descanso eterno, ¿por qué va a descansar mientras tiene la oportunidad de actuar? De manera que yo me acuesto y me levanto el mismo día. Yo nunca antes de las 12 de la noche estoy acostado o estoy durmiendo. Y a las 5:30, 6 de la mañana ya estoy de pie haciendo mis ejercicios. Aquí se me ha emplazado en materia de derechos humanos. Se habló de la muerte de Jorge Rodríguez.
y no podría negarlo, fue un asesinato cometido en la DIGEPOL, pero los culpables de ese asesinato fueron juzgados y condenados. Y esto es lo importante, y no se puede enrostrar al gobierno por ese suceso. Para mí fue un hecho que lamenté hondamente, que me indignó profundamente. Yo siempre he dicho que para portar armas hay que tener un instinto o una tendencia hacia la violencia en alguna forma. Fíjese usted las difíciles posiciones que yo he desempeñado, la lucha que yo tuve que dar contra la guerrilla en Venezuela, los atentados que se prepararon contra mí. Sin embargo, aunque cargo siempre en el automóvil y donde esté cargo armas, a mí me es muy difícil meterme un revólver entre bolsillos. Y con otra gente, por ejemplo, Rómulo, el revólver era una indumentaria infaltable en él. Yo no he podido. Me ha tocado muchas veces meterme un revólver o una pistola entre el bolsillo, pero por lo regular no la uso. Una vez tuve un accidente en La Habana muy duro, porque estaba yo con Rómulo, los peligros de atentado eran permanentes, y yo cargaba puesta sin funda una pistola 45 con el percutor levantado. Y tenía que ir a buscar a Rómulo Betancourt a Bohemia, y cuando me metí apresuradamente en el carro se me disparó el percutor. Bueno, yo sentí el pellizco en la carne y me dio cuenta de lo que me estaba haciendo, lo que había pasado, pero afortunadamente no se disparó porque se interpuso la carne entre el percutor y la bala. Pero me hubiera destruido, ahí hubiera terminado mi vida, porque era una 45. ¿Y qué decir de la Constitución de 1961? Ojalá, Dios lo quisiera, que la Constitución que se va a construir en la futura constituyente tenga el consenso que tuvo la Constitución de 1961. Bueno, el béisbol es la afición nacional, aunque yo considero que no es un deporte especialmente bueno. El fútbol es un deporte mucho más activo, mucho más dinámico, pero nos acostumbramos por la vecindad norteamericana al béisbol. Yo he sido magallanero. ¿Por qué? El nacimiento del Magallanes fue el nacimiento de un equipo popular. Su rival era el Caracas, pero el Caracas era un poco más elitesco. Lo fundó la cervecería Caracas. Y yo por eso me hice magallanero desde el comienzo y he sido siempre magallanero. Y aquí se ha dicho que los votos que eligieron al señor presidente Hugo Chávez tienen un valor distinto al voto que nos eligieron a nosotros como senadores o como diputados. Eso no es verdad. Y esto debemos sostenerlo. No podemos admitir bajo ningún respecto que se quiera disminuir la significación del Congreso Nacional, porque lo que se está disminuyendo y lo que se quiere destruir es a la propia democracia. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo 8 hijos. 8 hijos. Como hombre fundamentalmente político, ¿cuán cerca ha podido estar usted de sus hijos? ¿Le hubiera gustado compartir más tiempo con ellos? Bueno, yo tengo un sentido de la responsabilidad familiar muy acentuado. Yo nunca he descuidado mis deberes y mis responsabilidades de padre y en realidad mis responsabilidades familiares, a pesar de que la vida política ha absorbido totalmente la mía. Nunca ha pensado que le hubiera podido dar más. Uno no debe pensar en cosas que no tiene posibilidades de hacer. Y eso es lo que venimos a pedir aquí. Venimos a ofrecer y venimos a pedir tolerancia. Porque ¿qué ha estado en el fondo de este debate que por tantos días hemos proseguido? Una preocupación profunda de una mayoría
de diputados y senadores que pensamos que se está jugando la suerte de la democracia venezolana, que hay en avanzada constante una posición autoritaria que pretende convertirse en poder en Venezuela. Usted sabe que esta es la única afición que yo he tenido toda la vida, la corrida de toros. Sí, ¿no? Yo me he dedicado a la política y los raticos que no dedico a la política, cuando hay toros voy a las corridas. ¿Tiene algunos amigos toreros? Todos los toreros que han venido por aquí son amigos míos. Pero ¿qué nos angustia? No que esté aquí el coronel Dávila al frente del Congreso. Nos angustia el exceso de nombramientos militares, porque eso tampoco parece conveniente para la República. Nos angustia que militares en servicio activo vayan a formar parte del directorio de PDVSA. ¿Está en sus planes contraer matrimonio con Cecilia Mato cuando... Bueno, todas estas cosas son posibles, pero no. A mí no me gusta nunca, y esto es una costumbre muy andina, hablar de la vida privada. Los andinos son muy reservados en este campo. Pero no está en sus planes. O si no, pregúntenselo al general Gómez. Yo le pido a los señores diputados y senadores del gobierno que mediten sobre estos hechos, que busquemos la forma de entendernos, que busquemos la forma de pactar, no pactar para traicionar los intereses del pueblo ni los intereses de nadie, pactar para entendernos en el buen sentido de la palabra y para lograr que la democracia que conduzca el presidente Chávez sea realmente una transformación fundamental de la triste realidad que hoy está viviendo nuestra patria. Muchas gracias, senador. Pero yo quise hacer un curso más espontáneo, más producto de lo que yo llevaba en mí, de lo que yo sentía, de mis angustias y de mis esperanzas. Lo improvisé totalmente, pero claro, con ideas que venía madurando a lo largo de todo este proceso, en que he asistido a todas las sesiones, he oído con interés a todos los... Bueno, la posibilidad de que se produjera alguna alteración se me llegó a decir. Se me llegó a decir, yo digo, no, a mí eso me tiene sin cuidado. Yo la enfrento, no se me puede prohibir que hable. Creo que fue el último discurso político que él dio, pero sin lugar a duda fue su epílogo político. Yo me dedicaré ahora a tratar de contribuir a conformar la idea de que es necesario crear un nuevo gran partido socialdemócrata en Venezuela, porque aquí estamos frente a otro hecho, que el ciclo que acaba de terminar se llevó con él a los partidos que le dieron vida a la democracia. Acción Democrática, COPEI, ALMAZA, todos los partidos. Y que tienen que venir organizaciones con ideologías que representen lo que aquellas representaron, pero conformadas modernamente y con buen arraigo en el sentimiento popular. Creo que ese arco vital, ¿no? de pasar de ser un presidente, después un expresidente, nuevamente presidente, para luego encontrarse frente a los restos, a las ruinas, no de sí mismo solamente, sino de las ruinas de un sistema. El único camino, no hay otro, es una asamblea constituyente soberana que no esté sujeta a las cúpulas, que no esté subordinada. La principal promesa del expresidente Chávez en su primer año de gobierno fue convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Él consigue que la Corte Suprema de Justicia le permita efectuar un referéndum consultivo para convocarla, referéndum que no estaba prevista en la Constitución del 61, finalmente se hace. Si en la constituyente aparece un grupo, cualquiera que sea mayoritario, la constituyente pierde su destino nacional. Allí no debe haber nadie mayoritario, allí tiene que producirse el consenso de la integración de las distintas fuerzas en que se divide el país. Y esa elección de los miembros de esa constituyente se realiza en julio de 1999. En contra de la opinión de sus amigos más cercanos, el expresidente Pérez decide
renunciar a su curul como senador que acaba de ser electo para embarcarse en una nueva aventura política y se postula al cargo de constituyente. Y cuando se propone incluso después ser constituyente, el espíritu hay un espíritu quijotesco solitario además, porque él sabe que está solo. No está convocando, él no está convocando demasiado, está tratando de reconstruir su propio imaginario de pueblo, su propia legitimidad popular, su lugar como conductor de masas. Luego, para las elecciones de la constituyente, volvimos nosotros al Táchira a hacer campaña por la constituyente. Fue algo totalmente distinto a la primera vez. Los mismos barrios, las mismas urbanizaciones, los mismos pueblos que visitamos, era un cambio total de las personas hacia el presidente. Nosotros llegamos a La Grita, golpe 5 o 6 de la tarde, en una esquina estaba un grupo de muchachos tomando cerveza. Él baja el vidrio, saluda, y en uno de esos, uno de los jóvenes lo bañó en cerveza. Lo bañó en cerveza, que ya había cambiado totalmente la panorámica, pues. No sale electo, pierde, fundamentalmente porque las bases de la constituyente establecían que la primera minoría se llevaba a los 4 representantes del Estado Táchira. Si se hubiese aplicado el sistema tradicional de representación proporcional en Venezuela, pues él hubiera salido electo con más de 50.000 votos. El presidente cogió una calentura y se encerró en su cuarto. Y yo voy y le toco la puerta: presidente, lo está llamando fulanito de tal, presidente, lo está llamando sutanejo. Y en voz alta me dice: no estoy para nadie, carajo. Bienvenida la Asamblea Nacional Constituyente Bolivariana, hermanos. Según las bases y una estratagema que hizo el chavismo, o la alianza chavista, los partidos que apoyaban al presidente Chávez, con el 60% de los votos, se quedaron con el 95% de los puestos de la constituyente. Es decir, de los 120 miembros, solamente salieron 4 representantes que no eran chavistas, 4 diputados que digamos eran opositores. Es decir, fue una aplanadora completa. Fue el triunfo de un país sobre de una parte del país sobre la otra parte. Claro, él no se esperaba eso, él no se esperaba ese resultado. En agosto del 99 perdió la constituyente, no fue electo por el Estado Táchira, ya no tiene su curul de senador y decide irse de Venezuela, pero debo decir que la persecución política en su contra continuó fuera de las fronteras nacionales. Que en el año 2002 se presenta una crisis diplomática con República Dominicana porque el gobierno de Chávez presiona al gobierno de Hipólito Mejía, el presidente de República Dominicana en ese momento, para que expulse a Carlos Andrés Pérez de Santo Domingo. Y efectivamente su situación allá es insostenible y esa es la razón por la cual él se va exilado a Estados Unidos, donde finalmente va a fallecer pocos años después. Era muy fácil que Carlos Andrés Pérez terminara siendo realmente el culpable ideal, ¿no? de todo, porque artífice de la democracia en lo político, artífice de la aspiración democrática cuando fue la primera vez presidente, y luego el médico asesino, digamos, ¿no? Básicamente de la democracia, es decir, el que la quería curar y no pudo, ¿no? Entonces, creo que era demasiado un blanco muy fácil, y probablemente además muchos otros que tienen y tuvieron una grandísima responsabilidad en todo ese ciclo, pues también lo mejor del mundo era tener un
un blanco móvil como Carlos Andrés Pérez por ahí, ¿no? En junio del 2010 fue la última vez que lo vi y prácticamente, bueno, ya para diciembre que nos avisaron pues la triste noticia de su partida. ¿Usted no está cansado? No, esa es mi vida. Esa ha sido toda mi vida. Yo comencé la política a los 14 años y nunca en mi vida he hecho nada diferente a hacer política. De manera que esa es mi profesión. Y yo estoy comprometido con el país. Mientras el país yo crea que me necesite, yo debo estar ahí. Porque yo ya realmente debería estar dedicado a una vida más tranquila, sin este brete permanente que significa la actividad política diaria. Pero yo creo que en este momento yo soy necesario para contribuir a darle una salida a la difícil crisis que estamos viviendo. Bueno, ¿estamos listos? Menos mal. Sonido, cámara. Acción.